Mi nombre es Ángel Fernández. Soy psicoanalista y les doy la bienvenida a Psicoanálisis sin filtro. Otra vez nos encontramos en Psicoanálisis sin filtro, el lugar donde nos ayudamos mutuamente a recuperar el valor de nuestras palabras y la alegría de una conversación, una muy buena conversación. Muchos me preguntan, Ángel, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es algo muy, pero muy simple. Es darle dinero a un extraño para confesarle tus más íntimos secretos. Los temas de interés los proponen ustedes, ellos son los que nos dan las lecciones de los que aprendemos siempre, así que vamos a escuchar un audio. Hola doctor, soy Lucas, tengo 21 años y desde hace un tiempo estoy pensando en hablar con mis padres respecto a mi homosexualidad y no me animo. La verdad es que tengo miedo que puedan reaccionar mal. Espero que me pueda dar algún consejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucas. Como siempre no tengo ningún consejo, no tengo ninguna opinión y no tengo ninguna solución. Pero si hubiera un consejo, estaría en tus palabras y en la conversación que podrías armar. Fíjate que vos decís algo que hace enseguida como una campanita en el oído. Decís, no me animo a, ¿no? Hablar, no me animo a hablar. Entonces te propongo un muy ligero desplazamiento del asunto, porque viste que plantear bien un problema es ya tenerlo resuelto prácticamente en un 50%. Entonces digo, ¿el problema es la homosexualidad? ¿Es tu elección sexual de objeto, tu posición sexuada? ¿O el problema es esto que vos decís, que no te animás a hablar? Esto nos pasa siempre. Tenemos mucho más miedo de hablar de lo que nos parece, tenemos muchas más dificultades para hablar de lo que nos parece y la relación que tenemos con la palabra y con las palabras es siempre muy complicada. Pero vos le agregás un detalle que nos queda como una lección divina, porque no es solamente la dificultad que podríamos decir técnica que tenemos para hablar, sino que tenemos una dificultad que tiene que ver con el valor en el sentido doble de lo que vale algo y también del coraje. Es decir, que para hablar siempre hace falta tener coraje para declarar nuestro amor a alguien, para pedir un aumento, para plantear una separación. Siempre esta cuestión del valor en su doble sentido está en juego. Y somos todos cobardes, muy cobardes, a la hora de hablar sobre todo, ¿no? Porque a veces pensamos en las grandes gestas, en las grandes acciones que no nos animamos nunca a hacer, pero a veces ni siquiera nos animamos a poner en juego una palabra. Una palabra en este caso que tendría que ver con el deseo, porque justamente vos harías reconocer esto que a vos te está pasando, digamos, en el orden de la palabra. O sea que si vos no lo decís es como que te falta la representación política, ¿viste? Es como que sos una parte del pueblo, pero que no tiene sus representantes en el Congreso, en el Parlamento. Entonces, poder hablar, conectar tu palabra con el deseo sería como avanzar sobre la representación política de tu posición sexuada. Pero ¿qué pasa? Cuando querés juntar palabra con deseo, choca con el ideal familiar. Es lo que alcanzo a entender. Ese choque con el ideal siempre está en juego cada vez que abrimos la boca. Por eso nos cuesta tanto hablar. Porque hablar de alguna manera es enfrentarnos con los ideales. No hay forma de empezar a hablar, de sostener una palabra y de llegar a alguna conclusión si no perforamos, atravesamos, deconstruimos algún ideal. Por eso somos todos cobardes. Así que desde este lugar te alentamos, te animamos, aprendemos de vos a compartir esta palabra que está por venir y esperamos que tengas ese coraje de la enunciación que hace falta para atravesar los ideales y conectar la palabra con el deseo. Así tenemos la representación política de lo que queremos hacer. Te mando un abrazo y muchas gracias. Llegamos a ese final de nuestro encuentro que es el principio de una nueva conversación. En el caso de hoy tenemos esta lección que nos aportó el tema de interés vinculado al coraje de la enunciación y me hace pensar para cerrar en lo que ocurre, por ejemplo, con Facebook y lo que ocurre con el psicoanálisis, como dos cosas distintas. Fíjate que Facebook te pregunta en qué estás pensando. Es una pregunta media como policial, como media que quieren saber, interrogar, a ver qué tenés en la cabeza, ¿no? En cambio, en el psicoanálisis, al revés que Facebook, lo que pregunta un psicoanalista es justamente qué se te ocurre. ¿Qué se te ocurre? No importa lo que tengas en la cabeza, no importa en lo que estés pensando, sino qué se te ocurre decir en ese momento.
lo que se te ocurra. Trabajamos sobre ese estatuto frágil, ese estatuto muy frágil de una ocurrencia singular en un momento determinado. Por eso, fíjate qué diferencia que hay entre el orden del mundo representado por Facebook, que quiere saber en qué estás pensando, qué tenés en la cabeza, y el psicoanálisis, que no le interesa para nada lo que tenés en la cabeza. Lo que sí le interesa es lo que le falta a tu lengua. Lo que le falta a tu lengua para aprender a hablar. ¡Carajo!